¿Qué tal? Muy buenos días, qué gusto saludarles en este espacio Arsenal de Plumas a nombre de nuestro titular y director Ahmed Samayoa. Agradezco mucho el favor de su amable audiencia a este mediodía. Comparto este espacio con maestros de maestros, Pepe Artúzar, muchísimo gusto. Muchas gracias, amigo. Javier, mi querido qué Eric, gusto verlo. acá estamos llegando de la de tierra Palenque. Ya no quería volver. de la chingada, porque ahora ya no le dicen Palenque, ahora ¿dónde vas? A la chingada. Bueno, está... Que ahorita, por cierto, por allá anda nuestro expresidente Por de eso- México. Por eso está usted allá. Por eso andamos por allá ¿Verdad? checando a nuestro compañero líder, expresidente Andrés El Manuel López compañero Obrador. presidente, Ya se dijera Noroña. Bueno, sin lugar a dudas, el tema a tratar, el tema medular del día de hoy, que lo puede usted encontrar a través de la edición impresa de Diario Ultimátum y que puede encontrarlo también en el apartado de opinión, pues es sin lugar a dudas el nombramiento, los nuevos nombramientos. Ayer se dieron 12 nuevos nombramientos Sí. entre titulares y subsecretarios. Lo dio a conocer desde Tapachula el gobernador electo, todavía gobernador electo, el término correcto, Eduardo Ramírez Aguilar. Y bueno, pues hay algunos conocidos, otros por conocer, y sobre todo lo que queda es pues la fe y la buena voluntad en estas designaciones y por supuesto en esta nueva era. Escribe nuestro director Ahmed Samayoa, tendrán que hacer suya la visión de la nueva era, y justamente refiere las menciones que ayer se enlistaron, los nombramientos que ayer se enlistaron, y la importancia de tomar la ruta de que además ayer quedó muy claro también cuáles serían los pilares fundamentales como la educación en una primera instancia. Y hablando de educación, pues hay un personaje que no quedó, como muchos decían, que sería el secretario de Educación. Y bueno, comenzamos con esto. ¿Qué le parece usted, Javier? Pues bueno, mi Por recién estimado llegado, por recién amigo, llegado. Sí. esta es la presentación, sería como el fútbol, ¿no? Esta es la presentación del equipo titular con el que va a jugar los Arrancar. 90 minutos, que son 6 años. Siempre se dan cambios. Larguísimo. Sí, son 6 años, son más de 2.180 días aproximadamente. El gobernador electo Eduardo Ramírez Aguilar lo sabe, que transformar un estado con tantos problemas que están sucediendo, y más en el tema de la inseguridad. Ayer fue un escándalo en la capital Tuxtla Gutiérrez por este asesinato de esta niña, el sacerdote asesinado en San Cristóbal de las Casas y otros temas que se han dado ahí en diferentes municipios. El reto es grande, como tú muy bien lo dices, y yo lo digo, ¿no? Y lo he señalado, que estos son el cuadro titular con los que va a jugar el gobernador electo Eduardo Ramírez Aguilar en los primeros minutos de 6 años. Si sería fútbol, serían 90 minutos más tiempo extra, pero estos son los titulares, faltan unos más que serán dados a conocer, parece que en San Cristóbal de las Casas la próxima semana, y vamos a ver quiénes aguantan el ritmo, porque el gobernador sabe que Chiapas se necesita trabajar 24 horas, de 7 días, 24/7. 24/7. Y creo que también queda muy clara la ideología, la filosofía, el eje rector o uno de los ejes rectores de esta nueva era, que es el tema de educación, que se adecua entonces, maestro Pepe Alcúzar, se adecua justamente a la filosofía también de la presidenta Claudia Sheinbaum, a quien usted le da puntual seguimiento, y el tema educativo a nivel nacional para ella es primordial, y parece ser que esa es la misma ruta de Eduardo Ramírez. Sí, precisamente el día de ayer, y así lo hicimos saber en la columna Identidad Política que firma un servidor, la Universidad Nacional Rosario Castellanos Figueroa en Comitán, Chiapas. Me dio mucho gusto, y así lo narro, porque ver la expresión de la presidenta cuando hizo referencia particularmente a Comitán. Dijo que, bueno, en Chiapas sería ese experimento de dos estados totalmente opuestos geográficamente, uno en Chiapas y el otro en Baja California, serán donde instalarán las dos primeras universidades. Y de eso comento. Esto quiere decir que la tarea del gobernador electo, lo explicó ayer claramente en cada una de sus presentaciones,
que hizo de Juan Carlos Gómez Aranda como asesor de él, asesor del Ejecutivo, don Rafael Ruiz Morales, un personaje muy reconocido en Comitán, fue presidente municipal de Comitán en la época en la que precisamente lo dijo ayer el gobernador electo, inició su carrera el ahora gobernador electo. El caso de particularmente de el secretario de Educación, Roger Mandujano. Roger Mandujano, así es, el doctor, él, que es conocido igualmente por su trabajo, y esta información relacionada con el sector educativo, pues tiene mucho que ver con las acciones que ha desempeñado él a partir de su preocupación, y que es preocupación generalizada sobre el tema del rezago educativo en Chiapas, que es verdaderamente penoso. Él así lo hizo saber ayer. Sí. Es muy difícil tener que aceptar que estamos en el último lugar en el rezago educativo, que las condiciones infrahumanas en las que viven muchas comunidades pues tienen que atenderse, y para eso, como bien lo decía Javier, o sea, no puedes tener a alguien que desconozca la realidad, y afortunadamente, como tú también lo mencionas, mi querido Eric, en tu columna Realidades a Sorbos, el nombre de cada uno de ellos que están identificados con las necesidades y las características propias de nuestro estado de Chiapas. Eso es muy importante. Ya se visualizaba que tanto el doctor Roger Mandujano como el próximo secretario de Salud, quienes acompañaron al doctor Eduardo al Ministerio de Educación y de Salud a La Habana, se figuraba o se analizaba que uno de ellos podría estar en un cargo importante, pero sí es un gran reto. Y te voy a poner datos del INEGI porque ese es mi tema. Según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, en el 2020, el 12.6% de la población chiapaneca mayor de 15 años no sabe leer ni escribir. Entonces, la tasa de analfabetismo es mayor en áreas rurales, 17.1%, que las áreas urbanas, y 6.5%. Entonces, los municipios con mayor índice de analfabetismo son Ocosingo, Altamirano y Chicomucelo. Otro de los grandes retos es el compromiso del gobierno del estado de Chiapas, es garantizar el acceso universal a la educación básica y media, proporcionar infraestructura educativa adecuada y recursos materiales, que desde el 2017, cuando pasamos el temblor, ya traíamos un rezago. Yo, por ejemplo, te digo, yo doy asesorías en un salón en Palenque, en una secundaria del estado, que tenemos un salón de inclusión educativa que se llama Salón de Inclusión Educativa Usaer Jamachulel. Estamos trabajando ahí. Tenemos el peritaje de protección civil, que no deberíamos estar trabajando. No se hizo, no se construyeron aulas, hay todavía un rezago, y súmale lo que pasó en el 2017, se tembló, que dejó mayor rezago en infraestructura educativa. Y otro dato que te voy a dar: capacitar y apoyar a los docentes para mejorar la calidad educativa, fomentar la inclusión y la equidad en educación, y promover la educación como derecho fundamental, no como privilegio. Esos son uno de los grandes retos. Aquí a 20 kilómetros de la capital, recuerdo haber hecho el reportaje de una escuela que está en láminas. Sí, yo lo vi. Aquí mismo en la ciudad, aquí en la capital. Hay otro, exactamente así. Me satisface que tengamos, además de estar en este espacio, que ya tengamos sobre la mesa de análisis, que ya estemos hablando sobre expectativas y analizando estas propuestas en materia educativa. Creo que no lo hacíamos hace mucho tiempo. No lo hacíamos. Yo recuerdo cuando en su momento, creo que hasta reporterilmente nos era satisfactorio, porque siempre habían las historias de personas que estudiaban en el entonces IEA, ¿no? Y cada vez más la lucha contra el analfabetismo y demás, y de pronto eso desapareció. Ahora bien, creo en lo muy particular nada más déjame darte un dato antes que pases. No se hacía un trabajo de alfabetización en Chiapas desde los últimos 3 años del gobierno de Ernesto Zedillo Ponce de León, que pasó con Ruiz Ferro y luego con Roberto Albores Guillén, que de más de 500,000 chiapanecos que no saben leer y escribir mayores de 15 años se les atendió, y era reducir 2-3% de esos 500,000 chiapanecos. Desde esa fecha, Eric y amigo El Tusa, no había habido un gobierno que dijera: le entro al gran reto de justicia social, como hoy lo señaló y lo ha señalado en varias ocasiones el doctor Eduardo Ramírez Aguilar, decir: le entro
y no vamos a escatimar recursos para alfabetizar a los más de 500,000 chiapanecos, que es más del 12.5% de 5,500,000 chiapanecos que existen en este momento en esa patria, el 12.5% que no sabe leer y escribir. El reto es grande y me satisface que un joven académico, con grados académicos y con un doctorado académico también de la UNAM, llegue a la Secretaría de Educación, como es el doctor Roque Mandujano. Le deseamos suerte. El reto es grande, muy Grandísimo. grande, y yo estoy seguro que al formar un equipo, porque viene ahorita el gran reto, se va a alfabetizar con jóvenes de preparatoria. Ahí va a impactar mucho el Colegio de Bachilleres, CECITES y probablemente con ALEP, que tendrán que hacer un trabajo porque se les va a becar. Va a ser muy importante quien vaya también a la Subsecretaría de Educación Federalizada, que Sí, es el claro. monstruo de la educación, que es el sindicato federal, para ver cómo se arma el equipo para lograr los Y creo que grandes retos que ahí quiere viene afrontar el doctor otro reto, Eduardo. además de la alfabetización, el asunto del magisterio, maestros, normalistas y estos, pues Educación técnicamente indígena, que también 6 es años un que tema, hemos tenido o que han tenido ellos en el limbo sin que nadie les dé un respaldo. Me parece allí, y a propósito, maestro Pepe Altúzar, que usted ha manejado también el tema de educación, que más allá de la alfabetización, creo que también habría que ver cómo sumar a la gobernabilidad, garantizando pagos o resolviendo estas circunstancias que han enfrentado por tiempo maestros interinos, por poner un ejemplo. La actividad administrativa dentro del sector educativo es fundamental. No hubo una práctica fuera de lugar y imposible de entender cuando quisieron dejar al maestro al margen de los acuerdos que se hacían en el ámbito nacional, y eso realmente pues está totalmente fuera de lugar. Para poder funcionar administrativamente, académicamente en el sector educativo, tiene que necesariamente participar maestros, alumnos y las autoridades. No puede ser de otra manera, y quien lo pretenda hacer así pues está totalmente fuera de lugar. Claro. Y pues, menos no considerar al docente. Fíjate que para cerrar el comentario en relación a la identidad política, con la decisión de la señora presidenta de instalar en Comitán de Domínguez, Chiapas y en Baja California la Universidad Nacional Rosario Castellanos Figueroa, dijo el gobernador: agradezco a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, y a la secretaria de Ciencias, Humanidades, Tecnología e Innovación, Rosaura Ruiz Gutiérrez, por la creación en Chiapas de la primera Universidad Rosario Castellanos, fuera de la Ciudad de México, y la Universidad de la Salud, que tendrá como sede la ciudad de Comitán de Domínguez, en especial por la carrera de medicina, lo que contribuirá a la formación de profesionales de la salud en la región. Y la presidenta dijo que la educación es un derecho, no es un privilegio del que se consideraba antes. Y otros aspectos donde se publican los datos precisamente de la persona que menciona el gobernador electo, Rosario Ruiz Gutiérrez, en relación a los trabajos que están haciendo en la Universidad Rosario Castellanos, que es de veras encomiable porque ya tienen una plantilla. La universidad tiene 55,783 estudiantes, 5,572 egresados, 1,199 docentes, etcétera, etcétera. Una serie de datos puntuales que valen la pena Es conocer. una institución que crea la presidenta siendo Sí, así es. La jefa de gobierno, de la Ciudad Y de sabes México, que todos los involucrados en el tema de la Universidad Rosario Castellanos, todos coinciden en la UNAM. Cristina Pacheco recibió un premio en Chiapas que le entregó el Congreso. Sí, claro. Cristina Pacheco, esposa de Jaime, de este intelectual de apellido Camil, conoce a Rosario Castellanos en la UNAM siendo catedrática. Hoy Sí, se claro, tendrá lo una cuenta universidad, en el discurso, sí, claro. se tendrá una universidad llamada Rosario José Emilio Castellanos. Nuestro futuro secretario de Educación, Roque Mandujano, fue académico de la UNAM. El gobernador de Chiapas, el doctor Eduardo Ramírez, también es académico de la UNAM. Entonces, todo está relacionado en nuestra máxima casa de estudios. Y uno de los hombres que más admira el gobernador electo de Chiapas es José Vasconcelos. Para concluir justo el apartado de Dale. educación, y a propósito de lo que menciona sobre los perfilazos estudiados y demás, tienen que sacar la casta.
Así Sí. Es de altura, Así es. el nombramiento es de Sí, altura. sí, claro. Es un nombramiento de altura, es un gobernador electo de altura, es decir, Así es un es. hombre preparado, con experiencia política y demás cosas, pero en lo muy particular también como académico pienso, necesitamos un país más educado, necesitamos un Estado más Así educado es. para Así que es. haya entonces un pensamiento Así más es. crítico y entonces tengamos ciudadanías más responsables que puedan luego reflejarse en la elección, ¿no? En el Sí, voto por también, supuesto, ¿no? por supuesto. Destaco, Es mi un querido gran Eric, reto, ¿eh? me Sí. destaco de tu columna, mi querido Eric, educación como pilar fundamental, perfiles probados y con futuro, la exigencia de un nuevo gobierno y un gabinete para el futuro de Chiapas. Sí. Ahí está dicho, y claro, esperemos, conociendo, porque pues como ya tenemos algunos años encima, entonces ya hablamos un poco de historia siempre. Pero Conociendo no de alma. a quién es don Eduardo Ramírez Aguilar, es un hombre que trabaja, como lo decías, Javier, intensamente. Él nació con la cultura del esfuerzo y del trabajo. Sus padres así lo educaron, de un horario de trabajo intenso. Recuerdo perfectamente cuando fue secretario general de gobierno. Él atendía a un grupo de personas en un área y tenía otros en otra y otra y otra, y así se le pasaba todo el día. Todo el día quiere decir de 9 de la mañana a 11, 12 de la noche. Claro. Así, y los fines de semana hacía algunas actividades en su casa. Tenía un espacio ahí y ahí recibía personas, o sea, el trabajo. En eso tiene que pensarse quienes se integraron o los integró y el quienes equipo de además ya trabajo. tienen experiencia, los que ya estuvieron y que en algún momento han Ya ocupado saben. cargos, que ya saben cómo funciona la administración pública. Bueno, ahora creo que lo que tendrían que hacer es esa experiencia, ponerla a disposición, pero sobre todo a la altura de las circunstancias y del nuevo perfil que tenemos, ¿no? Muy Si exigente. revisamos los perfiles de muchos, bueno, pues algunos currículums están cortillos, pero a lo mejor de experiencia laboral y de vida, pues es otra cosa. Así es. Y si analizamos también los perfiles de nuestros gobernantes anteriores, pues también habría que... Hemos tenido analizarlo gobernadores que no menos. terminaron ni la carrera, eran pasantes. Y hasta que no trabajaban hasta también. Hasta por firmar títulos, hasta que quisieron meter gente a la cárcel cuando les sacaron, Sí, que ni sí. siquiera eran abogados, ¿no? Para no, ni decir nombres, para no dañar susceptibilidades. Pero mira, desde la época de José Patrocinio González Blanco Garrido, que tenía una especialidad en la Universidad de Cambridge, no ha habido otro político donde ponga 50% de experiencia académica y otro 50% de experiencia en política. Después de don Patrocinio, volvemos a tener un gobernador que tiene un perfil idóneo para afrontar los grandes retos que tiene Chiapas. Sin lugar a dudas. Y que no va a llegar a preguntar o a ¿Cómo es? consultar a su secretario, no. Va a pedir Va a resultados instruir. porque conoce. Va a instruir, conoce. va a pedir cuentas. A mí me tocó estar en varias reuniones porque trabajé con don Patrocinio en eventos especiales y daba unas cátedras a sus funcionarios que los hacía temblar. A ver, hay que componer esto, falta esto, no has checado esto, ahí estos son los datos. Un hombre que te conocía la estadística, la realidad de leyes, de historia, de geografía. No habíamos tenido un gobernador como Patrocinio hasta ahorita. Entonces, para mí me queda claro que los resultados en 6 años se van a dar y que el gabinete va a estar sujeto de mantenerse a los resultados. Funcionan, seguirán, no funcionan, vendrán relevos. Me parece Y además muy bien. Chiapas lo exige, Chiapas lo exige, no lo merecemos. Los tiempos lo exigen. Así es. Bueno, compañeros, creo que tenemos que cambiar la temática. Escribe el maestro Ricardo del Muro sobre el tema de seguridad, específicamente y muy particularmente el tema de la frontera sur. Solo para poner en contexto a nuestra audiencia, esta semana también ha sido noticia Tapachula y Tuxtla Gutiérrez a nivel nacional como los municipios con mayor percepción de inseguridad en el país. Y recientemente, hace unas horas, 24 horas tal vez, Sí. mientras estábamos aquí el día de ayer, comenzó
pues un episodio en la vida pública de Tuxtla Gutiérrez que nos duele a muchos, ¿no? El asesinato de una menor de edad. Y bueno, creo que es importante este alertamiento que menciona el maestro del Muro sobre la encuesta del INEGI y los datos de la frontera sur, porque a propósito de los nombramientos también refiere entonces la urgente necesidad de una estrategia de seguridad encaminada o direccionada también con las aristas nacionales, pues para atender esta circunstancia. Aunque el gobernador electo dijo en su primer tanda de nombramientos que, pues aquí está la estrategia de seguridad y permitió, me parece prudente, que aún no se le cuestionara al respecto porque era un trabajo o una arista muy importante para él que estaba diseñando esa estrategia de seguridad. Y ese es el panorama, ese es el retrato de Ahora, hay dos columnas importantes aquí, si me permites, el del maestro del Muro y la maestra Queta y de su experiencia de ustedes. A mí sí me gustaría preguntarles, ¿sale Tapachula en primer lugar? En una encuesta nacional del INEGI, donde la gente percibe que hay muchísimos problemas de inseguridad. Y Tapachula, en primer lugar. Sexto lugar, Tuxtla Gutiérrez. Se da el asesinato del sacerdote, se da el asesinato de esta jovencita. Entonces, sí es un tema muy preocupante. El tema de la inseguridad es un tema muy preocupante. No podemos negarlo, o sea, tenemos que hablar sobre ese tema. Y bueno, destaco nuestro director general cuando habla de la buena impresión de los nombramientos, así lo dice en Tarot Político. Lo que dice nuestra compañera y amiga colaboración invitada, Justicia contra Impunidad, Queta Burelo, y recomendamos ahora, leer, Queta Burelo, por supuesto. escucha lo que dice Queta Burelo y se me hace muy interesante cuando dice que en los últimos 10 años se han registrado 7.246 feminicidios y menos del 25% han terminado en una sentencia condenatoria. En México, la impunidad en los delitos de feminicidios es del 76%. Y justamente es un tema grave, el crecimiento de las carpetas de investigación, pero de los casos que no son resueltos, ¿no? Entonces, ahora, el tema de la inseguridad va a permear en todo. Si no resolvemos esto, sociales, económicos, de gobernabilidad, es un crecimiento económico, turismo, todo. El asunto de la percepción es justamente lo que nos afecta. Esta encuesta del INEGI es cómo se siente el ciudadano, cómo percibe el ciudadano al momento de salir de su casa, y justamente lo que platicaba un maestro hace unos días, antes de ir incluso a San Cristóbal, que antes era el sitio de descanso para muchos, reflexionas si es conveniente o no. ¿No? Y entonces a eso, mi estimada audiencia, le denominamos percepción, y esa percepción, al menos en Tuxtla Gutiérrez y en Tapachula, es malísima e histórica. Qué bueno que me tocas eso porque lo comentamos antier precisamente con nuestro director. Tengo un grupo de WhatsApp de amigos, compañeros de generación que viven en Comitán, la mayoría. Somos 300 y pico, imagínate, 350 familias de un grupo, y del otro somos como 120 de otro grupo. Prácticamente el pueblo, la ciudad de Comitán completa. Y me llama la atención eso que comentábamos ese día y lo que ahorita traes a colación en relación a que preguntar, ¿podemos ir a Tuxtla? ¿Podemos viajar? ¿Podemos pasar? ¿Podemos...? Oye, qué terrible. Ahora, me llama la atención que no sale San Cristóbal, Comitán, Palenque. Porque no se sintieron seguros de ir a encuestar. No sé si no encuestaron o solamente Tapachula por ser municipio fronterizo. Bueno, está Suchiate primero. Y es la percepción de inseguridad que vio la gente, y si nos vemos precisamente hoy, mira que dice la región, la zona de nuestro diario Ultimátum, que pues siempre puntual en la información: Mazatán ejecutado, Huehuetán, Tuxtla Chico. Es la región. Es la región. La zona, ese es el gran problema. Y bueno, estamos con la esperanza y hasta cierta seguridad de que en la nueva administración que viene, que ya empezó la federal con su estrategia de seguridad y la que va a implementar el gobernador en Chiapas, tenemos la esperanza de que va a funcionar. Y ese es el tema, porque la primera presentación de funcionarios que tuvo aquí en la capital Tuxtla Gutiérrez el gobernador electo Eduardo Ramírez, fue una de las preguntas que
2, 3 veces Reiteradamente, le hicieron, sí. ¿no? Oiga, el tema de la inseguridad Dijo calma. calma coita, ¿no? Al último. Y vemos en qué, creo que va a ser en San Cristóbal, parece que la... Parece ser que sí. Sería simbólico después Sí. de lo que sucedió Sí. el pasado domingo, ¿no? Bueno, pues es que hay dos cosas bien importantes que tratamos hoy en Ultimátum y en este espacio también, el tema de seguridad y el eje rector de uno de los ejes rectores de esta administración estatal que está por comenzar el próximo 8 de diciembre, que justamente es el tema de educación, a propósito de los nuevos nombramientos que se dieron apenas el día de ayer. 24 horas, están fresquitos los nuevos ungidos y, Sí. Pues y nombrados. Éxitos. Un gusto verlos. Por el bien de ¿eh? todos. Un gusto verlo. Igualmente, Bienvenido maestro Eric. a su casa, Igualmente, Tuxtla, a su segunda mi querido casa. Althusar, Maestro. maestro de maestros, Híjole, hijo pródigo de Agradecidos Comitán. con nuestra atención. Yo siento que ya soy niño grande. Muchas gracias por permitirnos el espacio de Arsenal de Plumas. A nombre de el titular y director de este medio, Ahmed Samayo, agradezco mucho el favor de su amable audiencia. Hasta la próxima.